Hola, bienvenidos en este día 6 de enero, Día de Reyes de 2024. Nosotros nos vamos a estar regalando con este problemita, que es un clásico de todas las carreras de ingeniería y también de ciencias del mar. Vamos directo a la letra. Un objeto de masa 10 kilogramos desliza partiendo desde el reposo, atención, velocidad 0, en el punto A por una rampa AB sin rozamiento y posteriormente desliza por un plano horizontal rugoso. O sea que de B en adelante tenemos rozamiento en todo el recorrido. Nos dan el coeficiente de rozamiento. Dice, donde se encuentra un resorte de constante K igual 10 Newton por centímetro. Ojo a la unidad, que en el Sistema Internacional de Unidades no podemos trabajar en Newton por centímetro, sino Newton por metro, tal como indica la figura. Considere que R es el radio de esta, porque esta superficie es circular, vale 1 metro. O sea, R y L, estas dos distancias son iguales de 1 metro. Entonces nos pide, parte A, calcular la fuerza que hace la rampa sobre el objeto justo a la mitad del descenso, más o menos por ahí, por este punto. Vamos a la resolución. En la parte A de nuestro problema queremos averiguar la fuerza normal, que es la fuerza que hace la pista circular cuando el bloquecito se encuentra justamente en el punto medio. Voy a trazar esta dirección hasta este punto y ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí el bloque parte del reposo, por tanto su velocidad inicial es 0 y cuando pase por este punto tendrá una cierta velocidad que la vamos a dibujar de esta forma. Ahí tendrá cierta velocidad tangente a la trayectoria. Vamos a llamarle v simplemente a esa velocidad. Y ahora vamos a estudiar las fuerzas que actúan sobre ese bloquecito. Por un lado tenemos la fuerza peso, la fuerza con que la Tierra atrae a ese bloquecito. Vamos a llamarle P. Ahora bien, cuando representamos fuerzas en un punto donde se encuentra una masa, en este caso puntual, tenemos que tomar un par de ejes en el plano, que serán los ejes X e Y. Entonces vamos a considerar esta dirección, que está aquí, esta dirección, vamos a llamarle, es la dirección del eje Y. Y la dirección perpendicular a esta, o sea, la de la propia velocidad, le vamos a llamar eje X. El siguiente paso es descomponer el peso según la dirección X y según la dirección Y, para lo cual trazamos proyecciones perpendiculares desde la punta del peso a cada dirección de los ejes. Nos queda un paralelogramo que será un rectángulo. Y dibujamos ahora las componentes P, I, dibujarla bien, y PX. Las nombramos PI y P sub X. Ahora bien, PI es la componente del peso que, digamos, pretende que el bloque o mantener al bloque contra la pista, hundir al bloque contra la pista. Pero este bloque no se hunde contra la pista. ¿Por qué? Porque la pista hace una fuerza, que es la llamada fuerza normal o fuerza de reacción del plano, perpendicular a las superficies que están en contacto y por tanto tendrá una dirección radial apuntando hacia ese puntito que es el centro de giro de esa trayectoria circular. Ahora bien, tenemos que pensar lo siguiente. Tenemos un movimiento circular. Cuando tenemos un movimiento circular, en la dirección perpendicular, en dirección hacia el centro, tendremos una fuerza que es la llamada fuerza centrípeta, que es la suma de todas las fuerzas en esta dirección. Por tanto, la fuerza normal, tenemos que pensar si esta fuerza será menor
que P sub I, igual a P sub I o mayor. Tendrá que ser mayor que P sub I. ¿Por qué tiene que ser mayor que P sub I? Porque cuando yo sume la normal más P sub I, me tendrá que dar una fuerza neta, que es la fuerza centrípeta, en esta dirección. Entonces, vamos a escribir eso. Para el eje I, la segunda ley de Newton me dice que sumatoria de fuerzas en I es igual a la masa por la aceleración. Entonces, habrá en ese punto una aceleración que apuntará también hacia el centro. Y también, cuidado, como esta velocidad está aumentando, también habrá una aceleración tangencial, pero solamente vamos a centrarnos en la dirección del eje Y porque nos piden calcular la fuerza normal. Ahora expresamos la sumatoria de fuerzas en I como la suma de la normal más P sub I, y eso será igual a la masa por la aceleración. Y podemos escribir estos vectores de otra forma. N, J positivo. ¿Por qué? Porque N apunta en la dirección del eje Y, o sea, en la dirección de las I positivas, y el eje Y lo identificamos con el vector unitario J. El peso I apunta en dirección contraria, por lo tanto será menos PIJ, y esto será igual a la masa por una aceleración que vemos que apunta hacia las I positivas, entonces le ponemos el J. Ahora, una vez que hemos hecho esto, podemos cancelar los vectores unitarios y nos queda una relación de módulo para poder trabajar. N menos P sub I será igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, esa aceleración, como es una aceleración que apunta hacia el centro, será una aceleración normal o aceleración centrípeta que se puede calcular de esta forma. Módulo de la velocidad en ese punto al cuadrado dividido el radio de la trayectoria. Bien, para calcular la normal necesito P sub I y necesito tener la velocidad. Son dos incógnitas que yo tengo en esta ecuación. Vamos a ver cómo podríamos calcular P sub I. Entonces, vamos a agrandar un poquito esto y darnos cuenta de lo siguiente. Aquí tenemos un angulito alfa y nos damos cuenta que este angulito alfa es igual que este angulito alfa que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos dos paralelas y una recta común a ambos ángulos. Entonces, estos ángulos son iguales por el criterio de correspondientes entre dos paralelas. Ahora bien, si quisiera calcular P sub I, como en este triangulito rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, si quiero calcular P sub I, voy a usar la relación trigonométrica coseno, porque P sub I es el cateto contiguo o adyacente al ángulo. Entonces plantearé que coseno de alfa es igual a módulo de P sub I sobre P, y por lo tanto P sub I será igual al peso, que es m por módulo de g por coseno de alfa. Observemos una cosa, esta figura. Aquí tengo R y aquí tengo R, y este ángulo vale 90 grados. Si el objeto se encuentra justo en el medio de la pista, esta será la bisectriz de este ángulo de 90. Por tanto, cada ángulo que me queda formado a cada lado de la bisectriz será un ángulo de 45 grados. Por tanto, alfa es un ángulo conocido y vale 45 grados. Así que en definitiva, esto nos quedará m por g por coseno de 45 grados. Bien, ya tengo planteado P sub I, pero el problema es que no tengo la velocidad. Cuando el bloquecito pasa por este punto, vamos a llamarle punto M, porque es el punto medio de la pista, ha viajado por una zona donde no hay rozamiento. Entonces podemos plantear la conservación de la energía mecánica para poder calcular la velocidad en ese punto. Entonces, ¿cómo nos quedará? Nos quedará energía
mecánica en el punto A será igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica se conserva entre A y B porque no hay rozamiento en esa trayectoria. Bien, en el punto A no hay velocidad, o sea que energía cinética no hay. Habrá energía potencial gravitatoria. Ese nivel lo podemos elegir convenientemente donde nosotros queramos. Entonces, puedo situar el nivel aquí abajo, el nivel de referencia para medir las alturas para la gravitatoria, puedo situarlo ahí. O también, si yo quiero simplificar un poco, voy a elegir el nivel aquí. ¿Por qué hago esto? Vamos a ver. Si yo elijo este nivel de referencia aquí abajo, el bloquecito cuando pase por M tendrá energía potencial gravitatoria porque está a esta altura. Tendrá energía gravitatoria y cinética, tendrá las dos. Pero si yo elijo este nivel de referencia, no hay altura respecto a este nivel. Por lo tanto, no hay energía potencial gravitatoria y solamente habrá cinética. Entonces, voy a elegir este nivel de referencia para medir la altura para la energía potencial gravitatoria y tengo que tener en cuenta que cuando el bloque se encuentra en el punto A, la altura h será todo esto que está aquí, que a su vez lo voy a marcar de este lado, esa será h. Entonces, ¿esta igualdad en qué se nos transforma? En el punto A tendré energía potencial gravitatoria y en el punto B simplemente tendré energía cinética. Podemos simplificar la masa y ahora vamos a borrar un poco arriba para poder continuar. Tenemos un pequeño resumen de lo que tenemos hasta el momento. Esta es la aplicación de la segunda ley de Newton en la dirección del eje Y y de las consideraciones de energía hemos llegado a esta expresión. Y luego por trigonometría habíamos planteado que P sub I es igual a mg coseno de 45 grados. Bien, necesito colocar aquí la velocidad al cuadrado, pero no tengo h. Sin embargo, en este triángulo rectángulo, porque en esta esquinita hay un ángulo recto, puedo aplicar las relaciones trigonométricas. Y estamos viendo que coseno del ángulo alfa, que es 45 grados, es igual a h sobre r, que es la hipotenusa. Por lo tanto, de aquí sacamos que h es igual a r por coseno de 45 grados. Y ahora sí, ya podemos ir a esta ecuación de la normal y sustituir y despejar. Entonces la normal será igual a pi, lo transponemos al segundo miembro. Nos queda m por g por coseno de 45 grados. Más lo que tenemos del otro lado, que es la masa dividido el radio por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado despejada de aquí es 2 por g por h, o sea, 2 por g por h, que vale r por coseno de 45 grados. Bien, simplemente sustituimos los valores, hacemos las operaciones y la normal nos dará. Tenemos todos los datos, sustituimos y nos da 208 newton. Hemos terminado la parte A, vamos a pasar ahora a la parte B. Para resolver la parte B, donde nos piden la compresión del resorte, la compresión o deformación del resorte, recibe varias denominaciones. Puede ser o delta X, o delta L, o simplemente X. Veamos una cosa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este bloque se suelta desde el reposo, o sea que ahí dijimos ya que su velocidad inicial es 0, desliza por la curva circular sin rozamiento e ingresa a una zona donde hay rozamiento. Y aquí nos dan el coeficiente dinámico de rozamiento. Ahora bien, este bloque tendrá cierta velocidad en el punto B, que en principio no nos interesa, pero tiene cierta velocidad. Empieza a caminar por la zona de rozamiento. Un momentito antes de ponerse en contacto con el resorte que se encuentra en su longitud natural, es decir, no está ni estirado ni comprimido, este cuerpo tendrá cierta velocidad. Bien, ahora bien,
¿qué pasa? Empieza a comprimir el resorte hasta que finalmente, momentáneamente, estará en reposo y el resorte comprimido. Y luego, la energía elástica que se ha acumulado en el resorte hará que el resorte y la fuerza elástica en sentido hacia la izquierda del dibujo impulsarán el bloque nuevamente hacia atrás. Pero eso ya no nos interesa. Eso no nos interesa. Nos interesa saber cuánto se ha comprimido el resorte. Entonces, si esta era la longitud natural del resorte y ahora ha quedado con esta longitud, lo que se ha comprimido el resorte es esta distancia que queda entre estas dos líneas punteadas. O sea que esto es para nosotros la X que queremos calcular. Ahora bien, en los problemas de energía, el planteo es súper sencillo, porque entre dos puntos, vamos a suponer entre el punto A y este punto final, que podríamos llamarle D, tenemos que simplemente considerar y hacernos esta pregunta: ¿se conserva la energía o no se conserva? Porque si se conserva, planteamos energía mecánica en A igual a energía mecánica en D, y a partir de ahí resolvemos. O no se conserva. ¿Cuándo no se conserva? Cuando hay fuerzas disipativas, como en este caso, que hay fuerza de rozamiento. Entonces, si la energía mecánica no se conserva, el planteo que tenemos que hacer es que el trabajo de las fuerzas disipativas, que en este caso será la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento, es igual a la variación de la energía mecánica. O sea, energía mecánica en D menos energía mecánica en A, o en cualquier otro punto antes del rozamiento. La energía mecánica, esta inicial, puede ser la energía del punto B, que aún no ha entrado a la zona de rozamiento. Pero para eso necesitaríamos conocer esta velocidad, que se puede calcular perfectamente igualando la energía mecánica en A con la energía mecánica en B, y podemos calcular esta velocidad. Pero no tenemos necesidad de eso. No tenemos necesidad de eso, porque podemos tomar este punto A, donde conocemos la altura, que ya la hemos planteado anteriormente en la parte A, y conocemos que la velocidad vale 0. Entonces, esta será nuestra energía mecánica inicial antes del rozamiento. Que quede claro que no tiene por qué ser justo en este punto. ¿Por qué? Porque la energía mecánica se ha conservado en esta trayectoria. Entonces me da igual el punto que yo considere para la energía mecánica inicial. Variación de energía mecánica es final menos inicial. Muy bien. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento se calcula de esta forma. Es una magnitud escalar. Es el módulo de la fuerza de rozamiento por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con el desplazamiento, que siempre será 180 grados. Eso nos da un menos 1, por lo cual el trabajo de la fuerza de rozamiento siempre será igual a menos el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Entonces, vamos a plantear la fuerza de rozamiento. Como el bloque se está moviendo en esta zona donde hay rozamiento hacia la derecha, evidentemente que la fuerza de rozamiento, que la puedo representar en este dibujito, va a tener este sentido, hacia la izquierda. Vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a ponerle simplemente F será nuestra fuerza de rozamiento. ¿Qué otras fuerzas tenemos ahí actuando sobre el bloquecito? El peso, y tenemos la fuerza de reacción del plano o fuerza normal. Vamos a nombrarlas. Ahora bien, el bloque no se mueve en esta dirección. Por lo tanto, la suma de la normal más el peso nos darán 0, lo que nos lleva a pensar que la normal y el peso tendrán el mismo módulo. La fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el bloque no la he dibujado porque antes aclaré que el bloque está por chocar con el resorte, aún no ha tocado al resorte. Así que estas son las fuerzas. De nuestra conclusión de que el módulo de la normal es igual al módulo del peso, nos quedará que la normal es igual a m por g. Y la fuerza de rozamiento, sabemos que su módulo lo podemos calcular multiplicando el coeficiente dinámico de rozamiento por el módulo de la normal. Entonces nos quedará mu por m
por G. Y ahora tenemos que plantear el desplazamiento, porque el desplazamiento del bloque es todo este que voy a marcar ahora aquí, vamos a ampliar un poquito. El desplazamiento es todo este. En toda esta zona el bloque se está moviendo con rozamiento hasta que queda en reposo momentáneamente, comprimiendo al resorte. Vamos a marcar esa distancia, que será toda esta. Así que esta distancia sería la distancia BC, que esta distancia nos dicen que es 1 metro, más lo que se comprime el resorte, que es esta distancia X. Cuidado con esto. Muy bien, vamos a seguir con nuestro planteo. Trabajo de la fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento menos mu por mg por el desplazamiento, que es L más X, será igual a la energía mecánica en el punto D, será solamente energía potencial elástica, porque el resorte está comprimido. Y la energía inicial en el punto A es m por g por h, donde h es r, porque si elegimos este nivel de referencia, este nivel para medir la altura a la cual se encuentra el bloquecito es el radio, r. Entonces, ahora trabajaremos con esta ecuación para calcular X, que es la compresión del resorte. Aplicamos la distributiva para quitar el paréntesis y luego tenemos que tener en cuenta que la constante, como nos la dan en newton por centímetro, tenemos que llevarla a newton por metro. Eso es muy sencillo. Escribo 10 newton y 1 centímetro es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, el resultado será 10 por 10 a la 2 newton por metro para la constante. Hecho esto, el siguiente paso es sustituir por los datos que nos da el problema, igualar a 0 esta ecuación de segundo grado en X que nos queda, aplicar la formulita de resolución de la ecuación de segundo grado, que nos dará dos raíces, una positiva y una negativa. Obviamente la raíz negativa la descartamos porque una compresión del resorte negativa no tiene ningún valor desde el punto de vista físico. Matemáticamente la ecuación nos da dos soluciones, pero tenemos que hacer una interpretación física. Por lo tanto, la solución, que coincide además con el resultado, es esta de 41 centímetros, o sea, 0,41 metros. Vamos a seguir. Para resolver la parte D, nos piden calcular todas las magnitudes anteriores si sustituimos la pista circular por un plano inclinado. Entonces, hemos dibujado el bloquecito justo en la parte media y vamos a proceder a dibujar las fuerzas que están actuando para ver qué pasa con la normal que nos estaban pidiendo en ese caso. Entonces, tenemos el peso, ya sabemos que vamos a descomponer en dos componentes, una componente según el eje X, horizontal, que será nuestra PX, otra componente en el eje Y, que será P sub I. Así que tenemos P sub I y P sub X. Bien, ahora bien, este bloque ahora no se encuentra girando, sino que se encuentra deslizando, sin rozamiento, por un plano, y no se mueve en esta dirección, ni acelera en esta dirección. Por tanto, la fuerza de reacción del plano o fuerza normal será igual en módulo a P sub I. Recordemos que este angulito es un angulito de 45 grados y por tanto vamos a escribir eso, que la normal, el módulo, es igual a P sub I, que al final había quedado peso por coseno de 45 grados. Eso nos lleva a que la normal será igual a m por módulo de la aceleración gravitatoria por coseno de 45 grados. Y eso nos dará, haciendo las operaciones, el resultado es 69,4 newton. Respecto a lo otro que nos pedían calcular, que es la máxima compresión del resorte,
esta será exactamente la misma porque la energía potencial gravitatoria que tendrá este bloque cuando se encuentre en el punto A, aquí arriba, será la misma que teníamos antes, aun cuando la pista era circular, que era mg por r. Y la situación en la zona de rozamiento no va a cambiar en absoluto por haber puesto aquí un plano inclinado. Es decir, que lo único que ha cambiado es la fuerza normal, el módulo de la fuerza normal. Bueno, muchas gracias por el vídeo y no se olviden de esto. Ayúdenme por favor a seguir ayudando. Gracias. Felices Reyes.